Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 35, donde dice: Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. La tierra es el estrado de los pies de Dios, conforme a la figura de la profecía. En Isaías capítulo 66 y versículo 1, donde dice: Jehová dijo así: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Dios es el dueño de la tierra y está vinculado con ella como creador. Por tanto, jurar por una propiedad es jurar por el dueño de la propiedad. Por tanto, todo juramento hecho por la tierra es un juramento hecho en el nombre de Dios, por cuanto es estrado de sus pies. Todo quebrantamiento de una promesa jurada por la tierra es un acto de perjurio que trae las mismas consecuencias que un juramento hecho directamente en el nombre del Señor. Y note que los judíos, ellos sentían veneración por la ciudad santa, es decir, Jerusalén. Quien daba contenido a la ciudad era el templo, lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Era por tanto la ciudad del gran rey. El título tiene un alto contenido mesiánico y está tomado de uno de los salmos. El Salmo 48 y los versículos 1 y 2 dice: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. A Jerusalén se le denomina también la ciudad de Dios. Salmo 87, versículo 3. Ya que esta ciudad, Jerusalén, está relacionada con Dios mismo. Él está interesado en ella, la protege, custodia y ama, velando también por cualquier juramento hecho por ella, como lugar donde se manifestaba de forma especial su presencia. Jurar por Jerusalén es jurar por el Dios de Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, en clara alusión a Dios, incurriendo en la misma dimensión de un juramento hecho en su nombre. Continúo ahora con el versículo 36, donde dice: Ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Algunos no se atreverían a jurar por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. Pero el sistema del juramento estaba tan introducido en la sociedad que juraban por su cabeza. Y es como si dijesen: que pierda mi cabeza. Note que esta es una afirmación semejante que equivaldría a que pierda mi vida. Esta fórmula es otra grave consecuencia, ya que el hombre no es dueño de su propia vida. Jesús aporta una prueba para demandar que se dejase tal costumbre, ya que el hombre no tiene poder ni siquiera sobre un elemento de su cuerpo tan aparentemente sencillo como es un cabello. Nadie, por mucho que lo intente, puede hacer que un cabello negro se convierta en blanco o viceversa. El único que puede blanquear o conservar el cabello es Dios mismo, ya que la incapacidad humana sobre la propia existencia quedó evidenciada en algo tan simple como esto: jurar por la propia cabeza es jurar por la vida. Y nadie puede jurar por su vida sin involucrar en el juramento a quien realmente es el dueño de la vida, autor y dador de la misma, bajo cuyo control
está toda la existencia del hombre. Quien incumpla un juramento hecho por su propia cabeza o por su propia vida es un perjuro, porque indirectamente ha jurado por el nombre de Dios. Continúa ahora con el versículo 37, donde dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí Jesús está concluyendo su enseñanza sobre los juramentos, haciendo alusión a la firmeza que debe tener la palabra de un creyente. No cabe en la forma de hablar de un hijo del reino otra cosa que no sea la verdad. La palabra del creyente se respalda por el cumplimiento de lo que afirma o de lo que niega. De ahí que Jesús diga que el modo de hablar de los hijos del reino de los cielos sea sí cuando dicen sí y no cuando dicen no. Note que las gentes que observan el cumplimiento fiel de la palabra dada no necesitan confirmarla con un juramento porque el dicho del creyente es suficientemente garante. No debe haber en las palabras del salvo una doble intención, que es una forma de mentir, ya que la ética cristiana y la experiencia sobre la seguridad de sus palabras hacen innecesarias cualquier confirmación porque la experiencia de quienes le conocen no les permite dudar de su palabra. La palabra mentirosa tiene una procedencia. El Señor dice que todo lo que es más de esto, palabra mentirosa y la conducta perjura, proceden del mal, literalmente del maligno, ya que Satanás es el creador e inductor de la mentira. En la primera tentación llamó mentiroso a Dios, afirmando que lo que el Creador decía no era verdad. Génesis, capítulo 3, versículo 4 dice: pero la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Y note que así mintió ante Dios en relación con el justo Job, acusándolo de egoísta e interesado. Job, capítulo 1 y los versículos 9 al 11 dice: Satanás respondió a Adonai diciendo: ¿acaso Job teme a Elohim de balde? ¿No has puesto un vallado en torno a él y en torno a su casa y en torno a todo cuanto posee? Porque has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones se desbordan por la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propio rostro. Apela a la escritura con parcialidad para sustentar sus propuestas malvadas. Satanás respondió a Adonai diciendo: ¿acaso Job teme a Elohim de balde? Y en Mateo capítulo 4 y versículo 6 dice: y le dice: ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te llevarán para que tu pie jamás tropiece en piedra. El Señor dijo que no había verdad en el diablo. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Ya que es Satanás quien llena el corazón de un creyente para llevarlo al grave pecado de mentir a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y versículo 3 dice: y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de la propiedad? En el futuro la presencia del Anticristo, el hombre de pecado, llevará a la máxima expresión la mentira satánica. Note lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses,
capítulo 2 y los versículos 9 al 11, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios falsos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no se acogieron al amor de la verdad para ser salvados. Por esto Dios les envía una fuerza engañosa para que crean en la mentira. El juramento falso es propio de quienes son mentirosos. También es necesario distinguir bien lo que supone decir una mentira ocasional o ser un mentiroso. Lo primero puede ser un accidente ocasional y lo segundo forma parte inseparable de la misma vida. Un creyente es llevado por Dios a la verdad y su forma de expresión y de vida debe de ser verdadera. Zacarías, capítulo 8 y versículo 16 dice: Estas son las cosas que debéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas según la verdad y lo conducente a la paz. Y Efesios capítulo 4 y versículo 25 dice: Por tanto, habiendo desechado la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El que tiene comunión con Cristo y vive a Cristo, está en la verdad y habla verdad. ¿Prohíbe el Señor jurar absolutamente? No lo hace. Él mismo dijo que había venido para cumplir la ley y no para abrogarla. En la ley de Dios estableció el juramento por su propio nombre. Por tanto, si a un creyente se le pide la confirmación de lo que dice, por ejemplo, en un juicio, jurando por Dios, no comete ningún pecado si así lo hace. Lo que realmente importa es que el mundo no dude de la palabra de un cristiano, porque la experiencia que tiene con ellos le confirma como gente que no miente. Hace muchos años había en España la costumbre de guardar el documento de circulación de un automóvil dentro del cristal del faro delantero. Aquellos viejos vehículos tenían faros grandes y el documento se hacía visible desde afuera para que cualquier autoridad de tráfico pudiese verlo sin necesidad de tenerlo en la mano. Un pastor de iglesia, residente en una pequeña localidad de montaña, fue parado un día de noche por los agentes de tráfico, que le pidieron el documento de circulación. El pastor señaló el faro delantero y les dijo: «Está ahí». La falta de luz exterior no permitía a los agentes de la autoridad ver la fecha del documento. El pastor trató por todos los medios de abrir el faro, pero los tornillos estaban oxidados y no fue posible. Los agentes de tráfico creyeron que aquel hombre, a quien no conocían personalmente, estaba intentando engañarlo y le llevaron al cuartel de tráfico de la zona que estaba en una localidad próxima a la suya para abrir el faro y comprobar la fecha. Cuando llegaron al lugar y entraban en el patio acompañados del pastor, un jefe de policía que los vio y que lo conocía desde hacía tiempo, les preguntó cuál era el problema. Inmediatamente preguntó al pastor: «Dígame, ¿está caducado el documento de circulación?». El pastor le dijo: «No, todavía tiene 3 meses de vigencia». El oficial miró a los agentes de tráfico y dijo al pastor: «Puede marcharse. Siento las molestias ocasionadas». Luego, dirigiéndose a los policías, le dijo: «Este hombre es un cristiano evangélico y jamás miente».
Las palabras del Señor debieran de servir de reflexión sobre lo que el mundo considera de credibilidad en la palabra de un cristiano, ya que no se trata solo de no mentir con lo que se dice, sino también con lo que se vive. La sociedad actual, falta de valores y también de referencias, necesita las vidas de cristianos verdaderos que son luz en las tinieblas y garantía para todos, porque no mienten ni engañan. Continúo ahora con el versículo 38, donde dice: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. La llamada ley de Talión era poco comprendida, como también lo es en el día de hoy, por una deformada enseñanza sobre la misma. Note que Jesús lo hace notar cuando dice: oísteis que fue dicho, ojo en lugar de ojo y diente en lugar de diente. Esta disposición legal se conoce también como la ley de las represalias. En Éxodo capítulo 21 y versículo 24, y está hablando Dios, dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y en Levíticos capítulo 24 y versículo 20 dice: fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que cause a otro, así le será hecho. La ley en general está dada para proteger a los inocentes de las acciones de personas sin principios. La primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículos 9 y 10 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a la sana doctrina. Quiere decir esto que Dios, al dar su ley, procuró regular la vida moral de las personas de modo que se manifestase en una correcta relación entre ellas. Dios es un Dios de gracia, de misericordia y de perdón. Él mismo proclamó así su nombre delante de Moisés, en Éxodo, capítulo 34 y los versículos 6 y 7, donde dice, y note que está hablando Dios: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Este admirable Dios demanda un comportamiento semejante para quienes son su pueblo y se proclaman como sus hijos. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Levíticos capítulo 11, versículo 44. El apóstol Juan llevará el mandamiento hasta las últimas consecuencias cuando dice que, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 17. No es posible admitir que Dios estaba dando, con la ley del talión, la autorización e impulsando la venganza personal. Realmente, la ley del ojo por ojo no fue dada para el pueblo, sino para los jueces, como fácilmente se aprecia en los 3 lugares en que aparece. Lo que Dios quería con ella era impedir el deseo de venganza y controlar las pasiones. El principio de justicia equitativa está contenida en esa legislación, ya que nunca el castigo por una acción debe ceder a lo que es justo,
en relación con el daño hecho consciente y voluntariamente a otro. Los jueces, ellos debían de administrar justicia equitativamente según el delito cometido o el daño producido. Así, en relación con daños dolorosos causados a otros, se establece que la sanción no podía exceder a la cuantía del daño hecho. Éxodo capítulo 21 y los versículos 22 al 29. En relación con lesiones producidas a otros, Dios determina que la reparación no debe de exceder al mal causado. No puede castigarse al que cometió la falta que ocasionó la ruptura o miembro como si le hubiese dejado ciego, ya que Dios establece que la reparación sea a lo sumo como el daño producido, pero no más. Levítico capítulo 24, versículos 19 y 20 dice: el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que habrá hecho a otro, tal se hará a él. La ley defendía los derechos, por tanto, quien la quebrantaba perdía los suyos. En relación con la protección a los inocentes, el testigo falso debía recibir la equivalencia al daño que pensaba producir a otro. Deuteronomios, capítulo 19, versículos 15 al 21. La ley del talión no estaba dada para legalizar la crueldad y permitir la venganza, sino para todo lo contrario, manifestar la justicia en su más estricta medida, ya que controlaba que no se impusiera un castigo mayor al daño hecho. También impedía que no se castigase vida por ojo, ni brazo por diente. La ley de Dios determinaba castigo para el delincuente, cuando dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Éxodo capítulo 21 y los versículos 23 al 25. Pero sin embargo no permitía en modo alguno la venganza personal. Levíticos capítulo 19 y versículo 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Los escribas y fariseos toman la literalidad de la ley para enseñarla en forma subjetiva, ya que consideraban que aquella legislación no había sido dada solo las acciones judiciales y, por tanto, dada para los jueces, sino que se la apropiaban para ellos mismos, tomándola como asunto personal. Entendían y enseñaban que la ley demandaba que cada uno se tomase la justicia por su mano y, a rajatabla, en cualquier agravio recibido. Enseñaban que el único deber que tenía el israelita era exigir sus derechos, sin misericordia, pasará lo que pasara por aquella acción. Note que no tenían ellos en mente, ni tampoco les importaba, el sufrimiento del prójimo, con tal de recuperar sus derechos. Y voy concluyendo con esto. Hoy en día hay muchos que consideran la expresión ojo por ojo y diente por diente como la descripción de un sistema legal cruel e injusto. En la época de Jesús, los fariseos y los maestros de la ley consideraban que esas palabras eran una fórmula de venganza personal, pero las dos opiniones estaban equivocadas. En primer lugar, cuando Moisés dijo: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Éxodo capítulo 21
y los versículos 23 al 25. Nótese que no le estaba dando a los israelitas para que ellos pudieran vengarse personalmente. La palabra de Dios prohíbe con claridad cualquier forma de venganza. Cuando dice en Proverbios, capítulo 24 y versículo 29, no digas, haré con él como él hizo conmigo, pagaré a ese hombre según merece su obra. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos muestra en el Nuevo Testamento en Romanos, capítulo 12 y versículo 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amigo y amiga oyente, tal vez tú seas una persona vengativa. De hecho, hay muchas personas que son así. Por cualquier cosa ya se están vengando. Y suelen decir, el que me la hace, me la pagará. Tengas en cuenta que esta manera de pensar y actuar es de la persona que no conoce ni a Dios ni tampoco su palabra. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, hazte esta reflexión. ¿Cuántas cosas le has hecho tú, precisamente tú, no otra persona, tú? No te fijes ahora en las naciones, no te fijes en los políticos, tú. ¿Cuántas cosas le has hecho mal a Dios? Sin embargo, Dios no se ha vengado de ti, no lo ha hecho, sino todo lo contrario. Él envió a Cristo para que diese su vida en la cruz del Calvario al favor del pecador y la pecadora que viene a Él en arrepentimiento. El ser una persona vengativa no es bueno para la persona ni para los que están a su alrededor, porque también a la propia familia se venga a cada uno de ellos cuando llega la ocasión. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, es bueno que vengas a Dios y que vengas en arrepentimiento para que Él cambie tu vida, quite de ti, de tu corazón, ese pensamiento del que me la hace, me las paga. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repítela de todo corazón y di conmigo. Dios eterno, vengo ante ti porque soy una persona vengativa. Muchas veces no quiero vengarme, pero hay algo dentro de mí que me impulsa a hacerlo. Te pido perdón por tantas veces que lo he hecho y por todos mis pecados cometidos a lo largo de mi vida. Me arrepiento de ellos y te recibo ahora a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.